Bueno, esta es la segunda parte de la presentación sobre el verbo y sus satélites, en la que estamos hablando un poco de la distinción entre categorías y funciones. Habíamos dicho que era importante mantener la distinción entre estos dos tipos de información, la información categorial por un lado, de clases de palabras y clases de sintagmas, y la información funcional que habíamos dicho que es básicamente la que habla de la relación de las palabras entre sí, es decir, función es un concepto relacional. Habíamos estado hablando también de la consideración de las funciones desde una perspectiva general, como un rango limitado de lugares posibles para ser ocupados dentro de la cláusula, y que dentro de la gramática generativa esa concepción, esa manera de pensar las funciones se muestra, se recoge en un módulo al que la teoría generativa llama teoría de la X barra o de la X con barra, y que explicamos muy brevemente, simplemente a título informativo. Lo que nos interesaba era saber que estos lugares funcionales son limitados y que más allá de que podemos quizás no acordar en todo con la lingüística generativa y pensar que no habría que reducirlos tanto como a esos 3 lugares que propone la lingüística generativa, sí es bueno pensar que esos lugares son limitados. Vamos a ver ahora entonces, vamos a avanzar ahora viendo cuáles son las funciones sintácticas clásicas. Esto también lo vamos a hacer rápidamente porque en realidad lo que queremos es ver hasta qué punto son operativos estos conceptos o no. Y de eso va a tratar sobre todo la bibliografía que tienen que leer. Por eso este repaso es algo rápido. Entre las funciones sintácticas clásicas tenemos el sujeto oracional, que definimos entre otras cosas, pero estoy tomando los rasgos más comunes con los que los definimos. Decimos que el sujeto es un sintagma nominal, desde nuestra perspectiva, podríamos decir es un sustantivo, es una construcción sustantiva, con otros nombres. Ya hablamos de esta cuestión de la terminología y de que lo esencial no es la terminología, sino ver cómo pensamos las cosas. Entonces decimos el sujeto tradicionalmente es un sintagma nominal que concuerda con el verbo en persona y número. Esa es la definición tradicional. Desde esta perspectiva lo que vamos a decir es que esa concordancia en persona y número con el verbo es el reflejo o la marca que nos ha quedado dentro de la lengua española de lo que antiguamente el latín marcaba con el caso nominativo. El caso nominativo se ha perdido en la mayor parte de las palabras, aunque queda en los pronombres personales. Nosotros tenemos pronombres personales con caso sujeto o nominativos, como yo, tú para España, o vos, él, nosotros. Y tenemos pronombres personales con caso objeto, como lo, los, la, o con un caso oblicuo o dativo, como le, les. Es decir, que esta distinción de caso, que nos puede resultar acá un poquito como, digamos, extraña si estamos hablando del español, no es tan extraña si lo pensamos desde esta otra perspectiva. Por eso nosotros decimos que el sujeto es aquella parte de la oración que recibe o que tiene caso nominativo y que la marca de ese caso nominativo es la concordancia con el verbo en persona y número. Por otro lado, ¿qué otra cosa podemos decir del sujeto? Bueno, que el sujeto en español puede estar expreso o no, es decir, podemos tener un sujeto tácito. Esto, desde el punto de vista de la gramática generativa, se llama también que el español es una lengua pro-drop. Simplemente lo aclaro porque pueden encontrarlo en alguna bibliografía. No en la bibliografía de este taller, pero quizás en la bibliografía ampliatoria sí. Básicamente lo que diríamos entonces es que el español es una lengua que admite el sujeto no expreso. Desde un punto de vista semántico, diríamos también que el sujeto es el tema de la oración. Es aquello de lo que se habla, podríamos decir antes, a nuestros alumnos. Y no está mal, porque toda oración es una predicación, es decir, en una oración se dice algo acerca de alguien. Ese alguien acerca del que se dice algo es el sujeto o es el tema de la predicación.
También diríamos, desde un punto de vista tradicional, que el sujeto es aquella persona que ejecuta la acción del verbo. Cosa que no está mal, siempre y cuando el verbo sea de acción, pero esto es una restricción que ya vamos a ver cuando veamos clases de verbos. Esa definición sirve siempre y cuando el verbo sea un verbo de acción. Entonces, en los casos típicos podemos decir que se cumplen todas estas características, todos estos rasgos del sujeto. Una oración típica podría ser la que sigue: los estudiantes trabajaron mucho para su fiesta, donde el sujeto de la oración obviamente concuerda en persona y número con el verbo, los estudiantes trabajaron, está expreso. Además, es el tema de la oración, es aquello de lo que se dice algo, se dice de los estudiantes que trabajaron para la fiesta, y designa al que ejecuta la acción porque el verbo trabajar es un verbo de acción. Veamos ahora otra función sintáctica clásica, la de objeto directo. Nuevamente, ¿cómo lo definimos tradicionalmente? Bueno, decimos que el objeto directo es un sintagma nominal. Decimos que puede reemplazarse por los, las, lo recitamos más o menos de memoria. Lo que estamos diciendo cuando decimos que es pasible de ese reemplazo, el constituyente al que llamamos objeto directo puede ser reemplazado por esas formas, en realidad lo que estamos diciendo es que manifiesta el mismo caso que manifiestan esas formas, es decir, es el constituyente de la oración que está o tiene caso acusativo. Nuevamente, este caso acusativo para la mayor parte de los sintagmas que pueden cumplir la función de objeto es un caso abstracto, excepto para los pronombres. También lo describimos diciendo que cuando se trata de, dice la definición tradicional, personas o cosas personificadas, nosotros lo vamos a modificar un poquito, y seguramente ya han visto en gramática o en lingüística algo de esto. Lo vamos a modificar un poquito y vamos a decir que cuando ese constituyente denota a una entidad animada y específica, y quizás el rasgo más significativo es la especificidad, va precedido por la preposición a, y solo la preposición a. Por otro lado, decimos que designa al paciente, desde el punto de vista semántico, decimos que designa al paciente o a la entidad que sufre la acción del verbo. Nuevamente, cuando lo definimos así, estamos pensando en un tipo básico de verbo que es el verbo de acción, ¿sí? Y bueno, y por supuesto en términos nocionales o semánticos. En esos mismos términos podemos definirlo como aquel constituyente que expresa el rol temático de paciente o tema en términos de roles temáticos que ya hemos visto. Y también, desde un punto de vista ya completamente formal, decimos que es el constituyente que puede funcionar como sujeto en la voz pasiva. El procedimiento, la operación de voz pasiva es una operación formal que ustedes también ya conocen, pero que entre otras consecuencias tiene esta, es decir, promueve, eleva al objeto, al rol o a la función de sujeto y demueve o, digamos, disminuye a lo que era sujeto a un adjunto que es el complemento agente, o bien hace posible que no aparezca. Bueno, el ejemplo típico: los estudiantes limpiaron las instalaciones después de la fiesta. Allí el constituyente las instalaciones cumple la función de objeto directo típico. Tenemos nuevamente un verbo de acción que es limpiar y que incluso por su significado podríamos decir que es una acción que se ejerce sobre las instalaciones, que se aplican a las instalaciones, o bien que las instalaciones sufren, en un sentido metafórico, la acción de limpiar. Veamos otra función sintáctica clásica, la de objeto indirecto. ¿Qué decimos cuando definimos al objeto indirecto? Que es obligatoriamente un sintagma preposicional y que además ese sintagma preposicional está encabezado por las preposiciones a o para. También hablamos de caso, fíjense, aunque no estamos acostumbrados a llamarlo así en una gramática tradicional, lo que decimos es que puede ser reemplazado o, mucho mejor decirlo así, está duplicado por las formas pronominales le o les, que son pronombres oblicuos, pero que son los pronombres
dativos del español. Por lo tanto, desde esta perspectiva diríamos que el objeto indirecto es aquel constituyente o aquel sintagma que recibe o tiene caso dativo. Desde el punto de vista semántico, lo que decimos es que designa a la entidad a la que se dirige la acción del verbo. Y acá estamos pensando la acción del verbo como una especie de movimiento, ya sea un movimiento concreto, físico, o un movimiento figurado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos verbos como dar o entregar, hay un movimiento figurado que implica el pasaje de un objeto, de una persona a otra. Entonces, desde ese punto de vista semántico y para hablar en términos de roles temáticos, diríamos que el objeto indirecto es aquel constituyente o aquel sintagma que designa al destinatario o meta del verbo. Tenemos también un ejemplo típico. Los estudiantes le vendieron una entrada al decano, donde hemos marcado como objeto indirecto tanto le como al decano. Insistimos con esto, en español el objeto indirecto aparece duplicado. Cuando a veces, forzadamente, para explicarles a nuestros alumnos o para mantenernos en un paradigma más tradicional, no ponemos el le, para después decirlo podemos reemplazar por, estamos forzando la oración. La oración, los estudiantes vendieron una entrada al decano, si bien la podríamos interpretar, seguramente en nuestra reformulación de esa oración le agregaríamos el le, porque es lo que ocurre en el español actual. El objeto indirecto está duplicado, no es reemplazable por le o les. Ahora, veamos lo más interesante, que es lo que empieza acá y es de lo que van a tener que ver en la bibliografía y sería esperable que pudieran trabajar en algunos de sus trabajos finales. Estas funciones sintácticas clásicas, si bien nos pueden dejar más o menos tranquilos, habiendo ubicado las cosas cada una en su lugar, plantean bastantes problemas a la hora de analizar un poco más finamente qué es lo que está ocurriendo dentro de la oración. Y esos problemas son planteados por aquellos casos no prototípicos. Y nuevamente aparece esta cuestión del prototipo y lo no prototípico que vimos para el tema de clases de palabras. Y es bueno que ustedes lo tengan en cuenta porque estamos pensando en un abordaje pedagógico de la gramática. Entonces, esto nos tiene que servir también para poder plantear una gradación de los contenidos, ir de lo prototípico a lo no prototípico. Pero algo muy importante es esto, no olvidar lo no prototípico, porque a veces seguimos insistiendo, aunque nuestros alumnos estén en segundo o tercer año de la secundaria, con las funciones sintácticas prototípicas y no planteamos nunca los problemas que eso tiene. Bien, hecha esta reflexión general, veamos ahora algunos ejemplos en los que los criterios formales y nocionales no concuerdan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la oración? El problema mayor son los impuestos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Con qué criterio se puede determinar? Veamos otro ejemplo. A Juan le gustan las cerezas. ¿Cuál es el sujeto? ¿Con qué criterio se puede determinar? ¿De dónde deriva la rareza de esa oración? ¿Por qué consistentemente nuestros alumnos se equivocarían al analizar una oración como esta? ¿Qué pasa con el dinero desapareció misteriosamente? ¿Cuál es el sujeto? ¿Ese sujeto ejecuta la acción del verbo? ¿El verbo desaparecer es un verbo de acción? Parece que sí, parece que no, depende de cómo lo consideremos. ¿Cuál es el rol temático del constituyente que marcamos como sujeto? Pensemos en lo que vimos de roles temáticos. Si es el sujeto, tendría que ser el agente. ¿Cuáles son los rasgos de un agente? Bueno, los invito a pensar un poco en estas oraciones, a consultar la bibliografía para poder resolver las preguntas y a traer sus respuestas y los problemas que hayan surgido con esto en el próximo encuentro presencial. Y no me quiero olvidar, por favor, agreguen ejemplos a cada una de estas cuestiones no prototípicas.